¿Por qué es importante la palabra de Dios a nuestras vidas? La palabra de Dios es muy importante y vital para nuestras vidas, porque la palabra es el que nos va a ayudar a poder confiar más en Dios. No solamente confiar en Dios, sino conocerle más a Él. Conociéndole a Él, Él nos va a ayudar en las situaciones en las que nosotros nos encontremos. Y siempre vamos a necesitar la ayuda de Dios. Aquí en el Salmo 119, versículos 133 al 135, el salmista David va a decir así: guía mis pasos conforme a tu palabra, para que no me domine el mal. Líbrame de la violencia humana, pues quiero cumplir tus preceptos. Mira con buenos ojos a este siervo tuyo y enséñame tus palabras. Estas palabras dichas por el salmista David, quizás en una situación de temor en la que él prácticamente tenía esa lucha interna que le dominaba a él en ese momento. Y muchas veces nosotros vamos a tener esas luchas internas donde queremos siempre hacer el bien y terminamos haciendo el mal. Porque mientras estemos vivos con este cuerpo mortal, cada uno de nosotros vamos a tener esa lucha interna, porque todos somos pecadores, tenemos esa naturaleza pecaminosa, esa inclinación a pecar. Por más santo que podamos ser, por más intención que tengamos de portarnos bien, siempre va a haber esa lucha constante en nuestras vidas, en nuestro propio interior. ¿De dónde vienen las guerras, los pleitos, los homicidios, los asesinatos, los adulterios? ¿De dónde vienen? Eso viene de nuestro propio interior. Hay una lucha interior en nosotros, que siempre queriendo hacer el bien, terminamos haciendo lo malo. Por eso el apóstol Pablo decía: ser llenos del Espíritu Santo, andad en el Espíritu. Que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestras vidas, en vuestros corazones. Que la palabra de Dios esté en nuestra mente, que la palabra de Dios enseñoree en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir y ser guiados a través de su palabra. Por eso el salmista aquí dice: guía mis pasos, Señor, afirma mis pasos, ordena mis pasos. ¿Conforme a qué? Conforme a tu palabra, conforme a la palabra de Dios. Mis pasos, mi vida, tiene que estar alineado a la palabra de Dios. Tiene que estar alineado a la voluntad de Dios y no a mi propia voluntad, que es distinto. Porque muchas veces estamos acostumbrados a tomar decisiones según a mis propios deseos, según a mi propio razonamiento y no a la de Dios. Ese es el deseo que debemos de tener cada uno de nosotros cada día al levantarnos desde muy temprano. Señor, ayúdame, guía mis pasos, afirma mis pasos, ordena mis pasos. También dice: líbrame de la violencia humana, pues quiero cumplir tus preceptos. Vivimos rodeados de mucha maldad. Tú y yo debemos de pedirle al Señor que nos libre de todo mal que estamos acarreando diariamente en este mundo. Con la ayuda de Dios vamos a salir airosos porque somos obedientes a su palabra. Dios quiere ordenar nuestras vidas, Dios quiere afirmar nuestros pasos por medio de la palabra de Dios. Es la única manera que puede cambiar nuestra manera de pensar y así va a ordenar nuestros caminos, nuestros pasos. Siempre estamos tomando decisiones y seguir nuestros propios pasos según lo que yo quiero, según mi voluntad y no la voluntad de Dios. Mira con buenos ojos a este siervo tuyo y enséñame tus palabras, tus decretos, tus leyes, tus preceptos. Mira con amor a este siervo tuyo que te sirve, que te sigue, que te obedece. Mira con buenos ojos, con esos ojos de amor a este siervo tuyo que diariamente está haciendo lo posible para obedecerte. Con esa actitud, pidiéndole al Señor que me enseñe su palabra, sus decretos,
sus ordenanzas, sus leyes. ¿Para qué? Para que pueda afirmar nuestra vida. El salmista también va a decir: en mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra, tu precepto, para no pecar contra ti. La única manera de que nosotros podamos salir airosos en esta lucha interna que diariamente tenemos es guardando la palabra de Dios en nuestro corazón y ponerla en práctica. No solamente tenerla en nuestro corazón, sino vivirla, ponerla en práctica, para que así nosotros podamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y no a nuestra propia voluntad. No dejemos que el mal nos enseñoree. No debemos dejar que el mal nos domine. La palabra de Dios nos dice que no practiquemos el pecado. Somos pecadores, pero Él quiere que no practiquemos el pecado. El que practica el pecado no es de Dios. No dejemos que el pecado nos enseñoree. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Ese debe de ser la palabra de Dios en nuestras vidas, que nos guíe a la voluntad de Dios, que seamos alineados y ordenados por medio de su palabra y así poder vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿De qué manera podemos cambiar nuestra forma de pensar, de vivir y andar? Solamente con la palabra de Dios vamos a poder ser transformados y renovados por medio de su palabra y así podamos saber cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y la palabra de Dios eso es lo que hace en nuestra vida. Cambia nuestra manera de pensar y de vivir. Debemos de vivir conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que Dios quiere que nosotros hagamos, no siguiendo nuestros propios pasos, sino conforme a la palabra de Dios, que va a ordenar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir y nuestra manera de tomar nuestras decisiones a la manera de Dios y no a las nuestras. ¿Quieres que Dios cambie tu vida? ¿Quieres que Dios pueda ordenar tus pasos? ¿Quieres que Dios pueda liberarte de tanta violencia que muchas veces nos está rodeando a nuestras vidas? ¿Quieres que Dios te enseñe su palabra? Pues haz la decisión hoy día y decir: Señor, yo te necesito. Muchas veces no hablo tu palabra, muchas veces no voy a la iglesia. La palabra de Dios nos anima y nos enseña de que no dejando de congregarse como algunos lo tienen por costumbre. Y ahí en la iglesia vamos a aprender la palabra de Dios y así vamos a ser renovados, vamos a ser cambiados totalmente. La manera de poder estudiar la palabra de Dios es cambiar nuestra manera de pensar y actitud. Tengo que ir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere con tu vida. No dejes de congregarte como otros tienen por costumbre. Al contrario, anima tu corazón para que tú puedas ir a la iglesia y así reconciliarte con el Señor y decir: Señor, yo me he equivocado. Muchas veces pensé que tú estás en todos lugares. Sí, tú estás en todos lugares, Señor. Pero al no ir a la iglesia, estoy tomando una actitud de rebeldía a tu palabra. Porque tu palabra dice: no dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tú me animas a poder leerla. No solamente leerla, sino aplicar a mi propia vida. Así mis pasos van a ser ordenados conforme a tu palabra, para que no me domine el mal, para que no se enseñoree el pecado que hay en mí. Dios lo bendiga.